¿Qué rollo, amiguitos? Hoy nos encontramos a las afueras de Fantasy Comics, una tienda de cómics ubicada en Tucson, Arizona. Se encuentra en la primera avenida o First Avenue, esquina con Jacinto. Es un edificio decorado con murales del universo de los cómics, la verdad están muy bonitos y pues si vienes para acá, tómate la fotito con el mural, no está de más. Como primera impresión te topas con una tienda que cuenta con muchos cómics dedicados a un público infantil, literalmente niños desde que empiezan a leer pueden venir a esta tienda y tienen un lugar para ellos exclusivo con cómics que pueden disfrutar y que pues no incluyen sangre y muerte y destrucción como otros. Puedes encontrar los tomos recopilatorios como conocemos en México. Acá creo que el mercado está 50-50. Hay quienes coleccionan esto, pero acá se compra mucho en grapitas. Y bueno, hay poco manga. Yo siento que las tiendas que he visitado de cómics pues no son muy de vender mangas, como que esto se ha de dar en otros lugares. Pues yo no me he dado a la tarea de investigar porque no es algo que me guste. Happy reading. Hope you enjoy it. Thank you, bro. Yeah, I'll see you soon. And yeah, like I said, just give us a call on Wednesday. If one of those omnibuses came out, we'll just throw you on the counter break. All right. Thank you, bro. See you, bud. See ya. Eso sí, esta tienda tiene una vasta sección de tomos recopilatorios y en buen estado y algunos estaban usados. Acá no te vas a limitar con Camite, Panini y Smash. Aquí es la cuna del cómic. Puedes encontrar también las editoriales de Image, Dark Horse, Dynamite, hasta independientes. Muchas tiendas de Tucson tienen una vasta cantidad de cómics locales y eso está re bien. No está tan grande la ciudad, a mí se me hace, y aún así tiene mucha distribución de cómics locales. A diferencia de otras tiendas que se dedican más a la venta de números atrasados, esta a mi parecer es la más actualizada de la ciudad. Si eres un comprador de cómics que le gusta consumir lo que sale en su fecha de salida, hay muchísimos estantes tupidos con Marvel, DC y hasta lo indie. Realmente es la tienda con más surtido que me ha tocado ver. Tiene dos paredes llenas de cómics nuevos que han salido desde este mes, esta semana, y puede que hasta 2, 3 meses de atraso, pero está así de que pues es puntual y eso a mí se me hizo muy bien. Yo no sabía que DC y Marvel sacaban tanto al mes. Pero no está exenta de las cajas con cómics atrasados o bueno, viejitos para decirlo de una manera más vaga. Seguía buscando para mí unos cómics de New Mutants y pues no tuve éxito. El surtido en esta tienda a comparación de otras se siente poquito. Pero si no vas tan específico como yo que hoy quiero este número así bien así, pues yo creo que puedes encontrar buenos resultados.
si tú eres de esos que se van a una tienda, hace su bonche y se pone a checarlos en eBay, te vas a encontrar que van a salir casi igual que si los compraras ahí, nomás que sin el envío. Tienen una cantidad de True Believers y facsímiles grandísima. Estos son reimpresiones de eventos importantes, como pues por ejemplo tenemos algunos eventos de los Cuatro Fantásticos y de Spider-Man que te van a salir en $5, en $1, en $4, que no vienen siendo más arriba de 150 pesos. Es una edición que es un grapa, se ve bonita, te puede servir para revender y para pues introducción al personaje, así como pues comprar. Aquí se maneja que ese es un precio chiquito. Creo que esto va de la mano con la vibra que da lugar de recibir a nuevos lectores con los brazos abiertos, y pues en sí me gasté todo el dinero en eso, en puros True Believers y facsímiles. Una disculpa, me gusta revender. Claro que tiene sus cómics encapsulados y eventos clave. Se encuentran más resguardados. Cuentan con algunos juegos de mesa, figuras y memorabilia. No tienen mucho surtido de eso, solamente es como pues para tener. Pero en la tienda, en serio que para nuevos lectores y vivir esa experiencia de tu primera vez comprando un cómic o de ir a comprar tu serie semanal o mensual, como lo ha sido desde el principio que iban a los puestos de revistas, aquí sí se puede vivir. Personalmente me encantó la tienda, su decoración, su acomodo, su surtido están muy bien. Y siento que aquí se vive esa experiencia del coleccionista que pues en México no está mucho, no es algo que se pueda vivir porque no hay tiendas de cómics. Y esta, no sé, me da esa vibra y eso es lo que me encanta de este lugar. Tal vez sea la tienda que nada más venga a comprar nuestro Believers para revender, para sacar dinero, para comprarme otras cosas, y no sea la tienda que venga pues para comprarme algo para mí. Pero como siento ese ambiente, se me hace muy bonito venir acá. Espero volver a venir en algún momento y pues les voy a enseñar lo que me compré, y díganme también si a ustedes les gustaría visitar esta tienda o cómo se les hace. A mí neta, estoy muy feliz en esta tiendita. Y pues esto es todo lo que salió de Fantasy Comics, porque la verdad es que ese día sí ya andaba muy cansada de tanto andar buscando y sí me dio flojera andar entre las cajas. Y sí fue pues de que vi los Marvel Tales, vi los de Godzilla, vi los de New Mutants y dije, bueno, quiero una portada de New Mutants y no salió. Y ya fue como de, bueno, nada más lo que veo por encimita. Así que sinceramente nomás agarré True Believers, Fast Meals y ya. Eso fue todo lo que agarré por este día. Porque dije, bueno, quiero tener portadas llamativas en la tiendita, así que absolutamente todo lo que van a ver aquí es cosa que van a encontrar en la tienda que tengo en línea, y abajo en la descripción se van a encontrar los links. Entonces, sinceramente creo que no voy a dar los mejores precios para esto, así que ya saben, pueden no hacer nada de compra, o ya saben, aquí está la caja de comentarios para ustedes. Pero pues bueno, les voy a enseñar qué es lo que traje. Neta, lo quiero para regalar, lo quiero para dárselo a un amiguito que le encanta Daredevil. Así que dije, bueno, pues nada más para que sea algo bonito y sencillito. X-Force, que yo sé que ya compré mucho de la primera aparición de X-Force, pero tengo un problema con esta portada. Tengo un problema con esta perra portada. Dollar Comic ya lo había tenido, pero la verdadera aparición de Sass. Esta es la primera aparición de ese asesino, Víctor Sass, pero en el cómic de Dollar, que igual el cómic de la primera aparición no es tan caro de conseguir. Si tienes unos cientos de pesitos lo vas a tener. Es uno de esos cómics que dices de Batman que son K-Issue, que pues bueno, es algo que me puedo comprar. De la marca de Kane, que no sé, yo nomás lo agarré porque me gusta el personaje de Cassandra Cain, pero no me puse a investigar, ni siquiera me acuerdo cuál es el origen de Cassandra Cain. Nada más fue como de que lo agarré porque dije, ay, me gusta el personaje, y luego averiguo. Y Superman, la muerte de Superman, también Dollar Comic, está muy bonita la portada. Oye, no va a ser algo caro, así que todo bien.
Swamp Thing. Creo que agarré 2 de Swamp Thing. Estas 2 de Swamp Thing. Están muy bonitas y yo creo que si este video sale recientemente y no es de que lo publico un mes después, vas a seguir encontrándola en las tiendas americanas a la venta al precio que es. Este es de Tales of Teen Titans. Y vayan, es del contrato de Judas, ese cómic que salió pues hace poquito por parte de Editorial Televisa, buenísimo, pero nada más es la parte 4, es icónico, ¿por qué? Por la portada. Este Phasmic que me encantó, hubiera agarrado más de uno, pero ya se me hacía demasiado, es de la primera aparición de Hobgoblin, está bien bonito, la verdad que ustedes si tienen la oportunidad de comprarlo, rífensela, porque válgame que es de las portadas más perras que hay de una primera aparición en Spider-Man. Y Spider-Man tiene portadas muy buenas, pero ay, no sé, es que esta la tengo que destacar, esta chila. Y ya. Este ya lo había tenido varias veces, no sé por qué agarré 2 de este y no 2 de este. Estoy mal de la cabeza. Que también es la primera aparición canónica, o que a la gente le gusta, de Gambito. Ya lo había tenido con anterioridad, así que me familiarizo con esto. Esa no es la primera de Wolverine, es algo así como la primera vez que Wolverine tuvo una serie de cómics, ese es el número 1. Es la portada más horrible. Está muy fea, sinceramente está muy fea. Pero pues, como la ven, tuve que comprarlo. Tenía que irme con algo de Wolverine. True Believer de Amazing Spider-Man 1. Es la primera vez, igual que como con Wolverine, que Spider-Man tiene una serie. O sea, se fue a la Amazing Fantasy, después se vino a la serie de Amazing Spider-Man. Aquí está el 1. Este es el 1, ¿no? Perro, ¿no? Según yo sí es el 1. Esta portada de Venom vs Spider-Man, que pues más que nada porque es la 300, es la de Venom. Le cambian bien machín el título. Esta debería ser Spider-Man nada más, pero pues ahí le ponen Venom contra Spider-Man. Y es un True Believers cómic de $1. Hay algunas tiendas que agarran los True Believers y los ponen bien caros, como los True Believers de Amazing Fantasy 15. A la vez, ya los he visto, están $24, que son casi los 500 pesos. Y yo, a la máquina, mátame. Bueno. También estaba este de Image Comics de Spawn. Ay, es que me encanta esta portada. Tengo como 2 o 1 de este ya conmigo, pero me fascina esa portada. Y este de Headlooper, que es una historia que me gustaría coleccionar, que me gustaría leer, pero ya ni siquiera me acordaba que quería esta historia, así que la voy a poner para acá, para acordarme. El Fantastic Four, la avenida, se nos viene Galactus. Ay, no. Sí compré 2, me quiero un chorro, plebes, me quiero un chorro a la bestia. Y por último otro Marvel Tales que me costó bien poquito, $1.25. Y ya, pues no había Marvel Tales chilos en el... Me voy a quedar con eso. Y ahora sí, pues dije que no me iba a quedar con nada de este paquete, pero pues bueno, me voy a quedar con estos 2. Y tal vez me quede con un